Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que vendrá. Aleluya, amado hermano. Bienvenido también sean ustedes ahí, hermanos del canal, amigos del ministerio, que usted hoy se dispone a ver este video, porque hoy, domingo 6 de octubre, la Congregación Apostólica de Restauración, estamos festejando el Rosh Hashanah, cabeza de año o fiesta de las trompetas, que es el nuevo año espiritual, es el nuevo año físico en Israel, pero para nosotros, los hijos de Dios, aquí en Occidente, es el nuevo año espiritual. Aleluya. Bien, hermano amado, hoy, como comenzamos desde este culto antes de las alabanzas, hablamos que este mes de octubre para la congregación y me imagino para hijos de Dios aquí en Occidente es un mes de doble celebración. Este nuevo año espiritual o Rosh Hashanah implica una ofrenda de sacrificio al comienzo del año espiritual. Este mes de octubre de acuerdo al significado hebreo de lo que es sacrificio, tenemos que ponernos a menos distancia de Dios, es decir, volvernos a Dios cada instante de nuestra vida. Pero también la próxima semana, en el atardecer del miércoles 16, es la fiesta de tabernáculos. Este es un mes de fiestas, hermano amado, para los hijos de Dios, para la Israel espiritual. Bien, vamos entonces al tema. El tema es indudable. Vamos a entender que es la celebración del Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas o el nuevo año en Israel, y para nosotros los hijos de Dios, los creyentes redentivos, la rama silvestre, aquellos que estamos formando ya parte de la Israel espiritual, comenzó, más bien dicho, desde el atardecer del 2 de octubre, el nuevo año espiritual. Vamos entonces a ir a las escrituras. Le aconsejo que tenga su lapicera, un cuadernillo, no se distraiga, téngase una taza, así como yo tengo de una agüita, siempre es bueno. Ok, abra usted el libro de Levíticos. Levíticos. En su Biblia puede ser la digital, puede ser la física. Levíticos 23, vamos a leer del versículo 23 al 25. 23 al 25. Continuó Yahweh hablando a Moisés y les dijo: habla y di a los hijos de Israel: en el mes séptimo, cuando usted busca su calendario, el mes séptimo corresponde al mes de Tisret, que
abarca eh, los últimos días o casi la semana, una semana y media o una semana y días del mes de septiembre hasta una semana y días del mes de octubre. Dice, en el mes séptimo, el primer día del mes le será día de reposo y memorial del sonar de las trompetas. Le será convocación santa. No harán ningún trabajo de servidumbre, sino que presentarán a Yahweh ofrenda en sacrificio. ¿Qué momento de este nuevo año espiritual para nosotros en ofrendarle a nuestro Padre Celestial ofrenda de sacrificio? Y como dijimos desde el principio que comenzamos el culto a las casas de restauración que hoy compartimos con ustedes, hermanos y amigos del canal, sacrificio en el hebreo en este pasaje significa ponerse a menos distancia. Es decir, comenzar este año espiritual con un objetivo continuo, volver a Dios cada día. Y de este tema, en cómo volver a Dios, lo hemos explicado con mucho detalle desde que comenzó la serie La manifestación de los hijos de Dios, que hasta ahora continuamos y seguramente debemos estar culminando en el mes de noviembre, según como Dios nos guíe. Vamos ahora en el mismo Levíticos, retroceda unos cuantos capítulos y vamos a Levítico 16, versículos del 29 al 31. Y aquí viene. ¿Será solamente para Israel festejar esto? Dice, esto será estatuto permanente. Así dice mi Biblia, permanente. Para ustedes, en el mes séptimo, a los 10 días del mes se humillarán y no harán labor alguna ustedes y los prosélitos. ¿Qué es prosélito? Es como decir el gentil de hoy, ¿no? Que residan entre ustedes, aleluya, ya que en este día se hará la expiación por ustedes, para que queden purificados de todos sus pecados y estén limpios delante de Yahweh cuando inicie el nuevo año, aleluya. Será para ustedes día de reposo, descanso solemne, para que se humillen a sí mismos. Es estatuto permanente. Cuando Jesús el Mesías, ahí en Mateo 5:17, fue determinante, que él no había venido, y tengo que repetirlo en continuo, él no había venido para desechar la ley ni los profetas, sino para cumplirlo. Cumplirlos como en el poder del Espíritu Santo. Es decir, no a la letra, sino que el Espíritu Santo nos permite entender cómo es el festejo. En ese tiempo, como leímos en Números, ¿no? En Números al principio, en Números 29, los 6 primeros versículos, las ofrendas eran animales, pero ya no, eso ya no, porque el sacrificio fue hecho por Jesús, nuestro Mesías. Entonces, si hay una Israel espiritual, si hay una Jerusalén espiritual, de lo cual hemos enseñado ampliamente también, y nosotros somos la rama silvestre, es decir, los gentiles hijos de Dios verdaderos, así como hay israelitas, hijos de Dios verdadero,
que están apareciendo ya desde Jerusalén y todo Israel, también viene ocurriendo de a poco aquí en Occidente. Y usted dirá que no han habido hijos de Dios. ¿Usted qué dice, mi hermano? ¿Qué dice? Entonces, aquí la palabra clave, las palabras clave, estatuto permanente, es un mandato de Dios para obedecer. Hasta el día de hoy tenemos que obedecer. ¿Cómo? Con la ciencia de Dios, con su entendimiento y con su sabiduría que viene de Él por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Israel espiritual de hoy que ha comenzado a aparecer ya por la lluvia temprana que ha comenzado ya desde Israel e indudablemente es un evento que se produce directamente o está conectado directamente a cómo sucede en Israel. ¿Por qué? Ya hemos dicho, Israel es el reloj profético de Dios desde el viernes 14 de mayo de 1948. De eso hemos hablado también. Entonces, para nosotros, si bien es cierto, hoy en Israel están celebrando su nuevo año, para nosotros es un nuevo año espiritual. Para nosotros los hijos de Dios aquí en Occidente, los creyentes redentivos, gentiles. Y este año corresponde al año 5785 y que tiene un gran significado este año. Este año 5785, como veremos más adelante a enseñarles de este significado, inicia este año 5785, ha comenzado el inicio de una transformación y de cambios. Con el poder de Dios, con su gracia, con su aliento de vida para la revelación. Aleluya. Eso es lo que se comenzará a ver porque en Israel y más aún en el mismo Jerusalén va a haber, usted va a comenzar a ver, como diremos más adelante, que muchos judíos van a rasgar sus corazones. ¿De qué? Del judaísmo. Y se volverán a Dios y al Mesías. Aleluya. Pero vamos a tener una referencia importante. Lo que fue el año 5784, es decir, el anterior año espiritual que inició el 15 de septiembre del 2023. Allí hablamos que el número 4 es la palabra Dalek en el hebreo y significaba puerta, ¿no? Los que quieran, hermanos, amigos del canal, vaya usted a Restauración del Evangelio del Reino ahí en nuestra lista del canal y vaya al año 2023 y busque usted ahí nuevo año espiritual. Y ahí usted va a encontrar con más amplitud de lo que hoy vamos a dar un pequeñísimo resumen, porque es muy importante esta referencia del año que espiritualmente terminó para nosotros. Entonces, puerta. Y esta número 5 significaba puerta, pobre de espíritu, afligido y humildad.
¿Se acuerdan, hermanos, de Casa de Restauración? Estamos refrescando un poco eso. ¿Qué nos enseñó Dalek en todo ese tiempo? Ahí en Mateo 7, versículos del 13 al 14, enseñó que hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha. Por la puerta ancha hay muchos que están ingresando, porque es espaciosa, pero por la puerta estrecha es un camino angosto, pero este camino angosto conduce a la vida y dice que pocos la hallan. Es más, dijimos ahí también quién es la puerta. En Juan 10, de los versículos del 7 al 9, ahí Jesús nos dice que Él es la puerta de todas las ovejas y que vinieron ladrones y vinieron salteadores, es decir, gente con tradiciones, con religión, con doctrinas propias, a confundir a las ovejas. Pero dice que estas verdaderas ovejas no les prestaron atención. Y Jesús dice que si alguno entrara por él, porque es la puerta, será salvo. Entonces, describiendo un poco del significado de la palabra Dalek, que es puerta, también significaba aflicción. Es decir, que al momento de ingresar por la puerta que es Jesús el Mesías, por la puerta angosta, iba a haber aflicciones en las ovejas, pero no cualquier aflicción. De eso vamos a estar hablando de repente como la parte 6 de nuestra serie, que comenzamos creo en mayo, finales de abril, no recuerdo muy bien ahorita, nuestra serie La manifestación de los hijos de Dios, como parte 6. Vamos a ver cuáles son esas aflicciones. Y también dijimos que esta palabra Dalek, el número 4 del año espiritual pasado, significaba también pobres de espíritu. Pobres de espíritu en el hebreo significa cuando alguien quiere salir de un espacio y pasar a otro espacio. Es decir, ¿por qué? Quieren pasar al reino del cielo. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 5, versículo 3? Dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. También dijimos que la palabra Dalek significaba humildad. Y ahí estábamos explicando que la humildad no es otra cosa que después de entrar por la puerta que es Jesús el Mesías, de estar dispuesto a pasar las aflicciones, no cualquier aflicción, y tener y de cambiar de espacio, de salir de este mundo para ir al reino de Dios. Entonces, cuando digo este mundo, no es que se habla de salirse del mundo, sino de la vida del mundo a la vida que es en Cristo Jesús. A eso me refiero. Entonces, humildad, una vez que los dos anteriores se dan, significa que una persona, varón o mujer, elige tener una absoluta dependencia de Dios en cómo piensas, en cómo caminas, en cómo eliges. Absoluta dependencia de Dios. Si se hace algo, Padre Celestial, te consulto, no al hombre, aunque también hay consultas pastorales. Es para completar lo que Dios, en su misericordia, puede indicar.
Dicho esto, dijimos que el año 5784, el cual espiritualmente terminó para nosotros antes del atardecer del 2 de octubre de esta semana, e inició el nuevo año al atardecer del mismo 2 de octubre, dijimos que tenía que ver con Mateo 24, 12 y 13, en la cual se hablaba del aumento de la maldad y que el amor de muchos se iba a enfriar. Sí, porque no entendieron qué aflicciones eran. Tampoco como que el cambio de espacio, de repente no se acomodaron a lo que querían y pensaron que era otra cosa. Pensaron de que Dios era delivery, por decir así. No, hermano. No. Y de repente no entendió que es humildad, dependencia absoluta. Usted debe haber escuchado muchas veces algún lenguaje, hasta por la televisión. No metas a Dios en esto. Santo Dios. Nunca diga usted eso porque quiere decir que no es dependiente de Dios. Dios aplica en toda nuestra vida. El año nuevo, 5785, o lo que vendría a ser nosotros recién, a partir de la medianoche del 31 de diciembre de este año 2024, iniciaría recién para nosotros el año 2025 físico. Pero el año espiritual nuevo ya comenzó este 2 de octubre. 2 de octubre, sí. Y es aquí donde quiero compartirles algo antes de traer el fundamento al significado de este año. Este año nuevo es 5785. Los dos últimos dígitos tienen que ver con 80. Y eso habla de una década. Y eso habla de que 25, 26, 27, 28 y 29 significa que en los próximos 5 años hay algo que se tiene que hacer. Pero terminada esta década, comienza la década del 90. No es que van a pasar. Es un poco impresionante lo que le voy a decir. 80 en el hebreo significa acción de comunicar. Significa que en estos próximos 5 años va a haber una comunicación que hijos de Dios que hacen lo bueno y que van a comenzar a resplandecer desde Israel y en Occidente también, va a ser 25, 26, 27, 28 y 29. Terminados esos 5 años, empieza el 90, por decirle el 5790. Pero me impresioné el significado de 90. El 5789 es el fin de la acción de comunicar. La palabra de Dios, todo lo que Dios nos demanda comunicar. Pero el 90 significa justicia. Hermanos, se me estremeció el cuerpo porque vino a mi mente Mateo 24. Y no quiero hablarle más. Miremos siempre con
con fe, poner nuestros ojos, como a veces comparto con mi esposa, estamos orando todos los jueves aquí en familia. Y siempre nuestros ojos puestos en aquel que es nuestro creador, nuestro Padre, el consumador de nuestra fe en Jesús, nuestro Mesías. Porque cosas sucederán, sí, sucederán cosas. Y como decía el profeta Isaías, ahí en el capítulo 60, ¿no? Que ha llegado la luz y la gloria de Dios será vista, aún en medio de tinieblas. Ya pasó ese momento, ahora estamos en un momento de densas tinieblas. Aún a pesar de eso, Dios manifestará su gloria. En estos 5 años, hermano amado, vamos a comenzar a ver hijos verdaderos de Dios. Desde Israel y aquí en Occidente. ¿Qué significa el número 5? En el 5785. Tome nota, que nadie le distraiga. Si tiene un cafecito, una agüita a la mano, tómela mejor. El número 5 viene de la palabra Hei, H-E-I, y tiene 3 significados: gracia, aliento de vida y revelación. Repito, significa el número 5 gracia, aliento de vida y revelación. Eso es en cuanto al número. Pero en cuanto a la palabra Hei, en el hebreo, tiene que ver con aquí. H-E aquí. No se olvide de esta palabra porque va a aparecer. Y yo me impresiono, hermano, la perfección de Dios para entenderlo a Él con su sabiduría de Él. No olvide, aquí significa también en cuanto a la palabra. En cuanto al número, ya le dije, en cuanto a la palabra Hei, significa aquí. ¿Y qué significa en el hebreo esta palabra Hei? Significa esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder. Y el judío, ¿cómo interpreta esto es lo que va a suceder? Ellos dicen, va a haber una manifestación divina para transformación y cambios en la creación. Esto es lo que significa en el hebreo. Esto va a suceder. Manifestación divina para transformación y cambios en la creación. Impresionante, hermano. Quiere decir que estos 5 próximos años, eso es lo que va a suceder. Va a haber una manifestación de Dios para transformar y producir cambios en toda la creación. Comenzando primeramente por hacer crecer al pueblo que Él está comenzando a formar, las ovejas remanentes. Vamos entonces a ver qué significa Hei en cuanto
a uno de sus significados, gracia. Gracia en el hebreo significa misericordia, significa favor y significa bondad. Algo nos dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de misericordia. Entonces me verán a quien traspasar y llorarán por causa de él como quien llora por su único hijo. Llorarán a causa de él como quien llora por un primogénito. Hermano amado, se inicia en los israelitas esa experiencia que ya algunos poquísimos hijos de Dios mesiánicos verdaderos ahí en Israel estaban esperando. Gracia de arrepentimiento de Dios en Israel. Él va a comenzar a tocar a los que él considera serán sus ovejas. Y por el efecto del reloj profético de Dios que es Israel, este evento también va a comenzar a ocurrir aquí en Occidente. Dios siempre tiene, ¿cómo es el término esto? Primicias. Porque esas primicias de que están hoy en Jerusalén todavía, esas primicias que son poquísimos, uno de ellos mi gran amigo, son los que justamente van a convocar a estos nuevos israelitas mesiánicos. Verán esa gracia de arrepentimiento viniendo sobre israelitas. Y lo mismo aquí en Occidente. Hemos dicho que Hei también significa aliento de vida. En el hebreo, aliento de vida tiene que ver con la vida y el poder de Dios dados al hombre. Repito, aliento de vida en el hebreo significa la vida y el poder de Dios dado al hombre. ¿Y dónde comenzó esto? En Génesis 2, versículo 7. Entonces Yahweh, Dios, formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue Adán un alma viviente. ¿Qué aliento de vida fue lo que le sopló Dios al hombre? Alma y espíritu, que representan la esencia de la vida, el alma, y la fuerza vital, el espíritu humano. Eso es aliento de vida. Entonces, enfocándonos en este nuevo año espiritual, las ovejas que ingresen por la puerta estrecha, que es Jesús nuestro Mesías, van a ser conducidos a la vida. La gran pregunta que los de Casa de Restauración no se hacen, pero usted seguramente, hermano, amigo ahí en el canal, que no hay hijos de Dios. Sigamos.
También hemos dicho que el número 5 significa revelación, que en hebreo significa visión, sueño, profecías y tener respuesta. Es indudable, hermano amado, que hoy muchos varones y mujeres aquí en Occidente están necesitando respuesta a todo este acontecer por el cual el mundo atraviesa. Y lo que Dios también hará. En estos 5 años, hasta el 5989, se va a cumplir lo que Jesús nuestro Mesías escribió ahí en Mateo 24 en lo referente. Y este es el Evangelio que será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones. ¿A qué Evangelio se refería? Cuando uno lee Mateo 24 encontramos ahí los dos grandes eventos. La gran tribulación y el gran juicio de Dios. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis 1, los 3 primeros versículos, escribe: la revelación de Jesús el Mesías, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve, y que la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el apóstol Juan, que ha testificado mediante la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús el Mesías, acerca de todas las cosas que vio. Dichoso o bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El año 2022 enseñamos todo el libro de Apocalipsis. Le invito a que lo escuche usted, hermano amado, ahí, hermano del canal. Este significado del número 5 de revelación, visión, sueño, profecía y de tener respuesta, es que comenzará desde Israel en que verdaderos judíos mesiánicos, ¿por qué digo verdaderos judíos mesiánicos? Hijos de Dios verdaderos. Porque hay no solamente y lamentablemente allí en Israel que se llaman algunos judíos mesiánicos, pero siguen judaizando. Aquí en Occidente igual. Hay algunos ministros del Evangelio que son judíos mesiánicos o se hacen mesiánicos, pero judaizan. No entendieron Mateo 5:17. Entonces, hemos iniciado ya ligeramente. El concepto de lluvia temprana en Israel es lluvia ligera, para sensibilizar, dice la tierra. Ya comenzó desde Israel la lluvia temprana, que ha sensibilizado ya algunos corazones de judíos. Es decir, ha iniciado ya el derramamiento del Espíritu Santo ligeramente. Y Jesús el Mesías, nuestro Mesías, nuestro
Adonai se va a revelar a las ovejas de Israel, que Él busca. Por eso hemos dicho, hermano amado, que el año 5785 es el inicio de un año en que vamos a comenzar a ver transformación y cambios. Con el poder de Dios, con su gracia, su aliento de vida para traer revelación. Hermano amado, cuando comencé la serie La manifestación de los hijos de Dios, es que cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, simplemente lo haces. Y sobre todo recientemente, cuando hemos visto por 4 domingos el entendimiento que nos da el capítulo 2 de Joel, no sabes, hermano amado, cuán agradecido estoy a Dios. Cuán agradecido estoy al bendito nombre de Yahweh de los ejércitos. Porque este año 5785 tiene que ver con el cumplimiento del capítulo 2 del libro de Joel que usted ya recibió como enseñanza. Y también tiene que ver, escuche bien, con el primer momento de la manifestación de los hijos de Dios, que lo vimos como la primera parte que enseñamos en mayo. Fines de abril o primer domingo de mayo. ¿Cómo no decirle gracias, Padre? Porque este nuevo año, su significado tiene que ver con lo que estamos enseñando. Y seguramente la mayor revelación que vendrá nos permitirá entender mucho más el tema de la manifestación de los hijos de Dios, sobre todo su primer momento. Porque hemos hablado de un primer momento. Hemos dicho que los hijos de Dios no se van a manifestar en estos cielos, ni en esta tierra de hoy. Ellos se van a manifestar en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Es la Jerusalén celestial. Como dice el capítulo 19, la novia preparada para que Dios la tome como esposa, que es muy diferente a la novia del Cordero. Eso también hablamos ya con tanto detalle. ¿Qué hablamos del capítulo 2 de Joel? Específicamente, hermano amado, tiene que ver con la parte 2 y la parte 3. En la parte 2 hablamos dentro de esta serie la manifestación de los hijos de Dios y comenzó una parte 5, un tema. Una parte 5. Y en esa parte 5, que tenía que ver con un remanente escogido y aquellos que perseveraban y eran permanentes en la verdad. Y el Señor nos indicó, habla de Joel.
Y es así que en la parte 2 hablamos de la recompensa de volverse a Dios. Y en esa parte 2, tome nota o escuche usted el video que ya está subido. Joel capítulo 2, versículos del 12 al 27. Aquí nunca olvide que si hay un llamado a Israel y él es el reloj profético, ese evento también tiene que ocurrir en Occidente. En este caso no es similar o parecido, es directamente igual. Ahora pues dice, empieza Joel 2:12 al 27. Acá hay un llamado a volverse a Dios. Y dice con todo el corazón, porque Dios es misericordioso, es compasivo. Es más, en el versículo 18 hay algo que llamó mi atención porque apareció el significado de la palabra hey. Sí, como les dije anteriormente, que la palabra hey en hebreo significa esto es lo que va a suceder. Significa manifestación divina para transformación y cambio. Quiero leerles Joel 2:18. 2:18. Entonces Yahweh, celoso por su tierra, por Israel, tendrá compasión de su pueblo. Y respondiendo Yahweh dijo a su pueblo, he aquí. Es decir, esto sucederá. Inicia una manifestación de Dios para transformación y cambios. Y dice, les envío grano, vino y aceite para que sean saciados. Nunca más volveré a ponerlos como objeto de afrenta entre las naciones. Es decir, Dios empieza a juntar a las ovejas remanentes. Porque hay ovejas, pero Él tiene un remanente, escogidos por Él, y que Él está buscando. Y ha comenzado en Israel. También nos habla en el versículo 23 del capítulo 2, en cuanto a la lluvia temprana y a la lluvia tardía. Y de esto hemos hablado en la parte 3 del capítulo de Joel. El Señor está derramando su espíritu. Y tomamos como pasajes Joel 2, 28 al 32. Sucederá después de esto. ¿Después de qué? Después que los israelitas, ovejas remanentes, se vuelvan a Dios. Que rasguen sus corazones. ¿Qué van a rasgar de sus corazones? El judaísmo. Eso es lo que van a rasgar de sus corazones. Y es ahí donde Jesús se manifestará en ellos. Y ellos, como dice aquí, dice
en Joel 2, ¿no? Quiero ver el versículo 17, dice: lloren los sacerdotes ministros de Yahweh entre el pórtico y el altar y digan: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues tu heredad a la afrenta y al dominio de las naciones, para que no digan los gentiles: ¿dónde está su Dios? Las naciones quieren actualmente dominar a Israel, especialmente las del Medio Oriente. Y muchos estarán diciendo: ¿dónde está su Dios? Dios se va a manifestar. Va a tener compasión y misericordia de su pueblo. Y muchos rasgarán sus corazones, sacarán de su corazón el judaísmo y se ingresarán por la puerta, que es Jesús el Mesías. Y como dice la Escritura, sentirán llanto porque en sus tiempos mataron a quien fue el Mesías. Pero era necesario. Ese era el plan de Dios. Como dice el apóstol Pablo, tuvieron ceguera espiritual temporal, pero llegará un momento que todos aquellos que son las ovejas remanentes serán salvos. Y dice Joel 2, del 28 al 32. Y dice: y sucederá esto, que después derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es carne? Explicamos también cuando enseñamos esta parte 3. Carne habla de un género. El género de Dios de hoy, ¿cuál es? Su remanente. Sobre ese remanente, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visión. Y termina en el 32. Este es extraordinario. Entonces todo aquel que invoque, ya hemos dicho que invocar significa en el hebreo despertar. Así como las ovejas remanentes en Israel despertarán del judaísmo, expulsarán al judaísmo, aquí en Occidente también despertarán y rasgarán sus corazones las religiones, las doctrinas de hombre, la confusión. Y también se inicia caminándose en estos sucesos de volverse, en este suceso de ir recibiendo ese ligero derramamiento del Espíritu Santo, que es la lluvia temprana, ¿no? También se comenzará a ver el primer momento de la manifestación de los hijos de Dios, que lo enseñamos, como les dije, como primera parte de esta serie, la manifestación de los hijos de Dios, que iniciamos en mayo. Hermano amado, ahí enseñamos que el primer momento de la manifestación de los hijos de Dios tenía que ver con una afirmación. Somos hijos de Dios. Y hablábamos que en este tiempo de transformación, en este tiempo de cambios, no solamente de las ovejas remanentes que Dios ha iniciado ya a buscar, van a poder entender ampliamente Juan 1, 12 y 13. Dice: a los que lo recibieron, a los que
a los que creen en su nombre, tienen el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquí en Occidente van a rasgar de sus corazones las doctrinas de hombre, la religiosidad, la ciencia humana metida en las enseñanzas. Porque esto lo hemos enseñado también en la primera parte de la serie La manifestación de los hijos de Dios. Recibir y creer. Muchos pueden recibir, pero el gran desafío es creer. Llegar a ser un hijo de Dios tiene que tener los dos elementos, no solamente en la boca, sino en el corazón. Y recuerde, hermano amado, no es el hombre quien elige a quien Dios va a salvar. Es Dios quien elige a quien le concede su don de salvación. Hermanos amados, estamos en la última hora de los días postreros. Estamos en la última generación de esta humanidad. Y también, así como en el libro de Apocalipsis, 7 congregaciones se levantaron de las exhortaciones que recibieron. No todos, algunos. Hoy también hay hijos de Dios en la misericordia de Dios, y no hay muchos hijos, hay muy pocos, pero ese poco, aquí en Occidente, puede ser líder, predicador, congregante. Tiene que entender que la religión, que las doctrinas, no es el camino para ser un hijo de Dios. Se tienen que levantar de las 7 exhortaciones del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Algunos hijos de Dios ahí en las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis se levantaron, pero no muchos. El profeta Daniel, y aquí quiero leerles, Daniel 12:1, dice que habrá un tiempo de aflicción cual nunca ha habido desde antes de la antigüedad, desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo, dice, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Es decir, de los hijos de Dios hay algunos que serán librados. Eso es lo que Ezequiel 34 y Jeremías 23 habla de ovejas remanentes, hijos de Dios remanentes, que verdaderamente invocaron, es decir, despertaron, rasgaron de su corazón la doctrina del hombre y la religiosidad, en que pueden estar viviendo y vivirán.
Hermano amado, este nuevo año espiritual y este nuevo año en Israel que da inicio a una transformación y cambios seguramente por 5 años. Ahí vamos a ver la lluvia temprana, el derramamiento ligero del Espíritu Santo. Vamos a ver la lluvia torrencial que hemos enseñado, es decir, el derramamiento más grande no visto ni aún en el Pentecostés, allí en Jerusalén. También veremos la lluvia tardía para la maduración de los hijos. Estos eventos, hermanos amados, los vamos a ver. Usted y yo lo vamos a experimentar. Todo aquel que despierte o que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Porque en el monte de Sión, es decir, en Israel y en Jerusalén, habrá un remanente salvo. Como ha dicho Yahweh a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Él es el que llama. Si está comenzando a llamar en Israel, también ha comenzado a llamar aquí en Occidente. Hermano amado, solo me resta decirles feliz año nuevo espiritual. Transformación y cambios. Favor, gracia y revelación del poder de Dios sea visto en usted. Muchas bendiciones, hermanos amados. Que Dios me los bendiga ahí a los del canal del ministerio. No es que sea hasta el próximo año, sino hasta el próximo video. Gócese con este video, compártalo, hermano amado. Especialmente a los líderes.